Queridas amigas y amigos de la comunidad de Big Sur Learning Ecosystems, les damos la bienvenida a este nuevo podcast con información teórica complementaria a las clases prácticas del seminario Emprendimiento y Liderazgo en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, contento de estar en esta segunda clase y pues ya ansioso de indagar contigo a qué se refiere. Nuevos descubrimientos. Pues hoy vamos a hablar de ese comportamiento, de ese estado de ánimo que genera tantos problemas, tanto en las organizaciones como en la sociedad, como en las familias. La frustración. ¿Cómo crees que ande la gente respecto al estado de ánimo de la frustración? Pues alta. Alta, ¿verdad? ¿Sabes que nos encontramos un estudio del grupo Gallup? Okay. Se llama Gallup State of Global Workplace del 2021. Evidentemente ahorita se está realizando el del 2022. Ellos entrevistaron 112,000 unidades de trabajo, o sea, 112,000 empresas en 96 países. ¿Y qué tal salió? Obtuvieron una tendencia y esa tendencia es similar en varios países como México y Latinoamérica. ¿Incluyeron a México? Incluyen a México. Y mira lo que dicen las cifras respecto a qué tan bien se siente la gente en su trabajo. El 36% de la gente declaró tener entusiasmo y alto compromiso por su trabajo. 36%. Ok, o sea, ahí está la clave de tu negocio, de y tu ya éxito. Subió, porque en 2013 era 12%. Ah, pues subió bastante, ¿no? Pero imagínate que la mitad de la gente no se sienta comprometida ni vinculada. Uy, está triste. Y que aproximadamente un 14% se sienta desvinculado y que incluso exprese repudiar su trabajo. O sea, realmente 14% de la gente que trabaja está perdida. Muy frustrada y muy enojada. Y un 50% está sí y no. Está pues como en un estado de resignación. ¿Que será un tema de orientación laboral, vocacional o...? Pues yo creo que tiene que ver con varios aspectos, ¿no? Okay. Pero a mí me gustaría pasar el balón a nuestra cancha, ¿no? Porque normalmente decimos el trabajo es frustrante, la empresa en donde trabajo es frustrante, incluso mi relación de pareja es frustrante, la crisis, el gobierno me frustran, ¿no? ¿Qué entendemos por frustración? Pues este estado de ánimo que surge a partir de que yo intento lograr mis objetivos reiteradamente y no lo logro. Claro. Ahora con las redes sociales es más fácil proyectarse, por decirlo así. E incluso hasta se pudiera hacer un estudio sociológico. Existe un fenómeno para nosotros los mexicanos, hablando de México, que el éxito de una persona o el no éxito puede tener impacto en nuestro estado de ánimo, ¿no? Pues sí, totalmente. Y me refiero, por ejemplo, al piloto Checo Pérez, ¿no? Que está proyectando que... ¿El éxito de una figura pública? El éxito, bueno, su éxito o su no éxito, porque yo dudo mucho que esté frustrado, ¿no? Más bien, todos estamos frustrados por una expectativa que queremos que suceda y que no sucede, y entonces queremos que tome decisiones radicales, así como que renuncia y bota el trabajo. O sea, pura proyección. Pero sí, y que es un mexicano, que así somos los latinos, y nosotros mismos nos damos durísimo, o sea, proyectamos ese nivel de frustración y nos descalificamos como personas. Yo no sé si Checo Pérez logre ver o no, o sentirse así, porque desde el otro lado, pues él es el segundo mejor piloto del mundo en el actual torneo, ¿no? Claro. Que sí tiene sus altibajos, pues sí los tiene, pero aún así, con todo y esos altibajos,
pues es un tipo talentoso Y exitosísimo. que tiene un super contrato con la mejor marca Automovilismo. de automóviles. Es decir, si yo fuera Checo Pérez, sí, estaría yo súper feliz porque Claro. tengo un mega contrato, una familia padre, una situación económica estable y sustentable durante muchos siglos y además está tratando de cumplir sus sueños y va lográndolo poco a poco. Desconozco, porque pues no lo conozco. No tenemos el gusto. No tenemos el gusto de saber si realmente él se siente frustrado. Sabemos que él quiere ser campeón del mundo, pero de hecho, de eso a que él se sienta frustrado, yo creo que hay una brecha. Pero lo que sí sé, porque lo leo, es que muchos mexicanos nos sentimos frustrados por su desempeño. Y yo creo que a eso se trata de la proyección, ¿no? Exacto. Porque pues ya queremos que renuncie, ya queremos que se vaya a otra empresa, o que él es un chambista, lo califican. Entonces empiezan a surgir muchos juicios que yo creo hablan, pues por supuesto, con lo que hemos aprendido contigo, hablan más de nosotros se habla más de quien emite el juicio, de quien nos lo genera, ¿no? Entonces... Claro, él es un espejo. Él es un súper espejo. Y entonces ahorita, pues nos está reflejando eso. La siguiente semana si le va bien y otra vez sube al podio, otra vez somos... El estado de ánimo. Otra vez somos mexicanos orgullosos, otra vez somos de Jalisco y... Sí, bueno, pasa con todos los deportistas, ¿no? Yo también lo veía con Roger Federer, cuando ya dejó de ser el número 1 del mundo y era el número 3 y le decían ya renuncia. Ya retírate. Ya nos quisiéramos ver en el 100 o en el 150 lugar del mundo, ¿no? Ya estás anciano, ¿no? Retírate con dignidad, ¿no? Bueno, pues esos son los síntomas del sentimiento de frustración que nos quitan mucha energía, Sí. que son el obstáculo que a veces nos lleva a declinar en el logro de nuestros objetivos y a soltarlos, ¿no? Entonces, en este podcast te vamos a compartir, pues, la mirada interna, el espejo, el entorno es tu espejo y te está mostrando el tipo de emociones que habitan en ti y que también están determinando tus resultados. Claro. En el podcast... De Spotify, Halcón Peregrino Radio. Halcón Peregrino Radio, ahí está la segunda clase. En el podcast pues, haces un test, ¿no? Propones una práctica creativa. Una práctica creativa donde igual a través de ciertas proyecciones que estimulan esta parte creativa e inconsciente, uno puede determinar como que el origen de esa frustración. No sé si sea el origen o uno de tantos orígenes que se puedan tener con relación a nosotros, ¿no? Voy a compartir el mío porque, bueno, hay 4 opciones, pero a mí, por invitamos a hacer la práctica a los que no han escuchado el podcast. Sí, que la hagan para que ahí vean cómo sale cada quien, ¿no? Bueno, a lo que voy es que yo todavía me costaba un poco de trabajo de relacionar cómo es que mi interacción en mi caso, ¿no? Con mis abuelos tenga un efecto en mi estado de ánimo en relación a la frustración. Y la pregunta que te tengo aquí es, bueno, por ejemplo, a veces yo creo que las familias como que se especializan en algo, ¿no? Los herreros, los abogados, los músicos. Y yo he observado, igual y no he observado bien, pero sí he observado, que aquellos que son fieles al oficio de la familia, les va muy bien, ¿no? Y a los que estamos dispersos, como que estamos empezando un nuevo camino y entonces veo a esas familias como que pues dando tumbos, ¿no? Porque a veces uno dice, yo no voy a ser, bueno, a mí me hubiese gustado ser ingeniero químico como mi papá, pero
pero pues no me dio el cacumen, el cerebro para lograr la ingeniería, ¿no? Y encontré otros talentos en otra rama de la ciencia donde creo que me va bien. Sin embargo, como que dices, chin, ya no seguí. ¿Es válido decir chin en el podcast? Ok. Dije, caray, ya no estoy siguiendo la tradición de la familia, ¿no? Claro. Y entonces, en el podcast dices, bueno, aquí tiene que ver con los abuelos. Bueno, tiene que ver con muchas. En mi caso era con los abuelos. Y me quedé con esa duda. ¿Cómo logras tú hacer esa conexión, por decirlo así, para identificar que esa puede ser una de las causas de la frustración, ¿no? Pues sin duda, este ejemplo que muestras nos permite comprender, sí, hay familias que tienen determinados rasgos físicos, rasgos emocionales y tradiciones y una historia, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando tú sigas un camino que ya está abierto, cuando tú vas en una autopista que ya alguien construyó, oye, pues el camino es súper fluido. Okay. Pero cuando tú eliges irte al cerro a abrir un nuevo camino, pues claro que vas a padecer, te vas a cansar, te vas a lastimar. Y es lo que muchos hemos elegido respecto a nuestro sistema familiar. Entonces, para entender la frustración, también incorporamos un símbolo, que es el símbolo del mago. Uh-huh. Es un símbolo psicológico que nos ayuda a ser consciente de lo inconsciente. El mago, desde la perspectiva transgeneracional, representa al niño interior. Uh-huh. El niño interior es una dimensión de nuestro mundo psicológico que tiene toda la información de todo lo que ha ocurrido en nuestra familia, que la ama profundamente, que sería capaz de dar la vida por ella, uh-huh, y que tiene fantasías infantiles. Entre ellas, sanar a la familia, sí, salvarla, como la unirla y hacerla feliz. Sí. Uh-huh. Esas son fantasías de nuestro niño interior. Entonces, bueno, en el podcast anterior hablamos de epigenética y de todos los estudios que ya fundamentan que no solo heredamos los rasgos físicos, también los psicológicos, emocionales, creencias, las experiencias, lo dicho, lo no dicho. Es una acumulación que impacta hasta el momento, se ha aceptado 4 generaciones, aunque los textos religiosos nos dicen 7. Ok. Uh-huh. Entonces, bueno, cíclicamente se nos va a activar alguna frustración que corresponda a superar. La epigenética dice, a ver, naciste con toda la información necesaria de algo que no se ha resuelto y que te corresponde resolver. Entonces, abordamos 4 posibles tipos de frustración. Entonces, vamos a invitar a nuestra audiencia a que haga el ejercicio. Sí. Y después lo complemente también escuchando el podcast en Spotify de Halcón Peregrino, donde está la teoría de corrido. Aquí estamos en preguntas y respuestas. Claro. Entonces, ahí en el podcast de Spotify les sugerí cortar 4 papelitos y en cada uno escribir copa, espada, basto y oro. Y oro, sí. Doblarlos y hacer uso del concepto aportado por Carl Gustav Jung, el gran referente de la psicología del siglo XX, que se llama la sincronicidad. Aparentemente tú los vas a revolver y tú vas a creer que lo elegiste al azar, pero en realidad es tu inconsciente el que elige. Uh-huh. Entonces, ¿tú cuál elegiste? Copa. La copa. Pues si tú elegiste la copa, se te sugiere hacer consciente el tipo de relación que estás probablemente imitando de tus abuelos. De mis abuelos. ¿Qué aspectos de la historia de tus abuelos podrías estar tú imitando en relación a los vínculos y a la expresión de sentimientos? Uh-huh. Aquí vale la pena preguntarnos a ver cómo se relacionaron mis abuelos. ¿Eran de los que rechazaban a todo el mundo? ¿Excluían? Rechazaban, ¿no? ¿Cómo? Discriminaban. Porque eso ocurrió en las generaciones, bueno, sigue ocurriendo. O a lo mejor se relacionaron
desde el amor Claro. o desde la expectativa. Ujú. A lo mejor se vincularon Mis abuelos paternos Ajá. eran amorosos, amorosos, eran artistas. eran artistas. Mis abuelos maternos, bueno, mi abuelo no lo conocí, Ajá. mi mamá tampoco lo conoció, y mi abuelita pues también era muy amorosa. Entonces, Ok. bueno, al menos era amorosa conmigo. No sé si era amorosa con todos los demás, pero yo sí era muy una persona muy tierna, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces tu psique te está invitando a reflexionar acerca de eso. Si no conociste la historia de tus abuelos, no hay problema. Ok. El puro hecho de conectar el símbolo con la historia, con tu realidad actual, ya propicia como una integración de los hemisferios, ¿no? Claro. Y te permite como ir a preguntarte si hay algún dominio de frustración en este ámbito, en este momento de tu vida, ¿no? Y bueno, ¿cómo se resuelve? Vamos a hacer una práctica, la hicimos en el podcast de Spotify, Sí, estuvo muy pero obviamente se resuelve tomando conciencia. claro. Y una vez que tomo conciencia, el inconsciente deja de dominar mi vida, ¿no? Entonces, aquí lo que se nos pide cuidar es la imitación, porque la imitación es una lealtad. Claro que hay una imitación con los abuelos, pues si tú y yo nos llamamos como los abuelos, Sí. ¿no? Y mi abuela se casó con un Carlos, ¿no? Y yo también Además, yo también me casé con un Carlos, ¿no? Entonces, hay cosas que imitamos. Lo importante es hacerlas conscientes y después tomar decisiones. Claro. También hacer prácticas de depuración emocional de la memoria celular, como la respiración consciente, el mindfulness, procesos terapéuticos. ¿Para qué? Para que cada vez tus emociones sean más lo que corresponde a tu experiencia y no sean una repetición. ok. Me gustó mucho el ejercicio. ¿Sí? Sí, y creo que la esencia, bueno, de ese ejercicio que propones en ese podcast es como reconocer y aparecer a tus abuelos. Ujú. O al alma de tu sistema familiar. Y, y eso también pues, es muy, muy agradable hacerlo. Además de que vienen consecuencias positivas en el inconsciente, ¿no? Otra vez el mensaje para el alma para que esto mejore, ¿no? Sí, la gente que eligió copa y que no puede sostener vínculos, que termina por romperlos, que se relaciona desde la distancia, desde el sufrimiento. Yo sí soy como más de distancia, Ajá. pero no, mis abuelos no eran así. A ver, es Bueno, más mío. pues no sabemos, O ¿no? no sabemos. Como lo dije en el podcast, muchos abuelos vivieron en la misma casa, pero eso no significa que hayan tenido un vínculo fuerte, ¿no? Ok. Entonces, no estamos hablando de las conductas externas de los abuelos. Y bueno, Sí. justo la copa sí tiene que ver con la dimensión del árbol familiar asociada a los abuelos. Ajá, sí, lo mencioné. Eso es lo que en este ciclo se te sugiere reflexionar. Para quienes escogieron el papelito que dice espada, pues se te pide observar tu sistema de creencias, porque podría ser una imitación a la rama de tu árbol correspondiente a los bisabuelos. Ok. Muchas creencias que hoy dominan nuestra experiencia, ¿no? Hay gente que me decía, sí, a mí me choca la gente que no tiene dinero, no me gusta relacionarme con quien no tiene dinero. La pregunta es si esa creencia es tuya, Claro. ¿cómo surgió? ¿O será una imitación, será una lealtad? La pregunta es si te resulta, si te da buenos resultados, si te genera un adecuado nivel de satisfacción. No solo tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo me relaciono con otro género, con otra raza, con otras religiones, con otras perspectivas políticas, o sinceramente con quien piensa diferente a mí. ¿Cómo es mi relación al respecto? Entonces la espada nos invita a poner mucha atención en esto que creemos, en cómo nos comunicamos y bueno, qué tanta satisfacción nos da nuestra capacidad de comunicarnos, porque hay gente que
que le cuesta comunicarse, A todos, ¿no? No a todos. a muchos, A mucha gente le cuesta la trabajo mayoría. saber qué quiere de la vida y cómo comunicar eso que quiere de la vida, su propósito. Cómo lograr esa propia inspiración, ¿no? Ahí hay una gran fuente de frustración. Claro. Y yo creo que eso es más fácil bueno, no que sea más fácil, pero es como que tiene un hilo más lógico. Saber que desde tus bisabuelos vas aprendiendo modelos mentales que te llegan cuando naces y que posiblemente todos tus abuelos y tus papás lo repitieron inconscientemente. Exacto. Es parte de esa personalidad de la familia. Y que puede ser una realidad que ellos vivieron que ya no aplica a tu propia realidad. Y ahí es donde se vuelve... Si ya tienes frustración, quiere decir que esa realidad ya dejó de ser vigente para ti. Exacto. Y que te corresponde como aportarle un nuevo nutriente al árbol familiar. Y, por ejemplo, abrirte a conocer gente que piensa distinto a ti, porque por ahí y eso enriquece tu experiencia, ¿no? Claro. Bueno, los que eligieron la palabra basto, Okay. estos 4 símbolos también son muy poderosos para ayudarnos a tomar conciencia de muchas cosas. El basto está asociado a la profesión y a la capacidad de vivir el gozo y la satisfacción. Y entonces, si elegiste el basto, se te sugiere considerar una posible imitación, una lealtad a tus padres. Okay. Cómo tus papás se relacionaron con su profesión o con su oficio. Hay gente que literalmente asume el mismo oficio, la misma profesión que sus padres, el mismo negocio, y eso está bien, como hablábamos del camino, de la autopista. O sea, ya te construyeron una autopista, pues transita por ella. ¿Para qué te vas por el sendero? Claro. A menos que te guste. A ¿no? menos que seas tu explorador. profesión o tu oficio no te esté dando satisfacción, autorrealización. Porque antes se heredaban los conocimientos de padre a hijo, ¿no? Así es. También hay gente que me dice, no, pues no me hace sentido, sí saqué el basto, pero yo tengo una profesión muy distinta a la de mis padres. Y es que no estamos hablando de lo externo, estamos hablando de las emociones inconscientes, desde las cuales tus padres se relacionaron con su profesión. Y eso se hereda y nuestro niño interior quiere ser leal a eso, si no somos conscientes. Entonces, queridos papás, ustedes sufrieron, yo también, por puro amor. Wow. El niño interior tiene un amor ciego, es capaz de dar la vida. ¿Sí? El niño interior es cuando dices, oye, alguien llegó al suicidio. Muy probablemente es la fuerza y la lealtad inconmensurable de un niño interior que elige restituir muchas culpas familiares. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que aprender respecto a nuestra profesión? Y la última, pues fue el oro. El oro, ¿cómo te relacionas con el recurso? ¿Cómo te relacionas con el oro? ¿Sí? Hay muchas lealtades. ¿Qué experiencias habrán vivido nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos en relación al dinero? ¿Cuánta angustia? Pues si ellos todavía vivieron revoluciones, migraciones, guerras, y grandes crisis sociales les tocaron vivir. 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales. Entonces, ¿qué sentimientos tendrán respecto a la prosperidad y al dinero? También se te sugiere indagar respecto a la imitación de los paradigmas de la salud. Aquí es cuando replicamos luego las enfermedades genéticas. Sí. También, desde una perspectiva, son una lealtad. Entonces, a veces abordamos el aspecto alimenticio, del entorno, pero no el psicológico. El origen psicológico de las enfermedades genéticas tiene que ver con estas imitaciones inconscientes. Y bueno, aquí la imitación puede estar relacionada con hermanos no nacidos. Ok. O hermanos que murieron prematuramente. Un aspecto de nuestra psique Los quiere incluir. quiere ser leal a esa pérdida. Ok. Ser leal a la pérdida. Y entonces de pronto me llega mi bono, me llegan mis utilidades. Y se van.
y las pierdo. Algo se descompone, algo me ocurre y no puedo disfrutar de esa prosperidad. Lo que siempre decían cuando que la casa no se entere que acabas de recibir un bono, ¿no? Porque se descompone el refri, se descompone La tubería, se rompe un el vidrio, agua, ¿no? ¿no? Entonces, más bien, bueno, es una forma coloquial y cultural de ver ese tipo de fenómenos. Lo curioso es que no damos doble clic, que realmente estamos siendo leales, la mayoría, Así es. a alguien que ya no está con nosotros. También en el arquetipo, en el símbolo del oro, hay mucha relación con los tíos. Los tíos son parte de nuestro destino, son parte del destino de nuestros padres, por lo tanto de su sistema emocional. Los tíos abuelos y los tíos bisabuelos por lo pronto. Y dices, oye, pero ¿cómo saber? No los conocí. No necesitas conocerlos, no necesitas saberte la historia. Claro. Ese aspecto de tu psique solo necesita ponerse en paz. Necesita darse cuenta de que los miras, los integras y desde ese reconocimiento y desde esa gratitud a su camino y a su destino, tú eliges hacer lo tuyo. De esto se trata. Pero estas son las frustraciones que viven en nosotros. Y luego queremos pasarle la factura a los demás. A la pareja, a la empresa, al gobierno, a la sociedad. A tu emprendimiento. A tu emprendimiento, a tu proyecto, que va a ser una proyección de ti y de lo que tú sientes. Ahora, esto es en este ciclo. Tenemos esas frustraciones, tenemos una dosis de todas. Claro. Yo por eso en el seminario de emprendimiento y liderazgo, en tiempos de incertidumbre, le sugiero a la gente diagnosticarse periódicamente respecto a todos los diversos temas que abordamos. Y uno de ellos es, ¿cuál es la frustración que me correspondería reflexionar y revertir en este ciclo de mi vida? Pues de eso se trataba esta primera clase. Muy bien. ¿Quieres que recordemos la práctica breve? Ah, pues estaría genial. Ya en Spotify la encuentran con música de fondo y Sí. con todos esos recursos creativos, pero pues les compartimos aquí a nuestra audiencia qué hacer para hacer una reprogramación del inconsciente y dejar en paz a nuestro niño interior. Hemos hablado de la visualización de imágenes, imágenes de solución, más las frases de poder, que en combinación generan un cambio emocional. ¿Cómo saber que estas prácticas me están haciendo efecto? Porque lo siento en el cuerpo, siento una descarga. Entonces te vamos a proponer que si puedes cerrar tus ojos lo hagas y si no, simplemente lo visualices. Aquí vamos a visualizar al alma de tu sistema familiar, una gran conciencia que nos representa a todos. Te representa a ti, a tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, 7 o más generaciones. Y vas a visualizar a esa gran presencia, tal vez como una luz, como una silueta, y le vas a repetir unas frases de poder. Aquí yo te sugiero algunas, pero tú también puedes permitirte expresar desde el corazón lo que a ti te surja. Por ejemplo, le puedes decir, te veo. Tal vez nunca había considerado tu existencia. Y si piensas en lo que más te frustra en este momento, puedes decirle, sí, estoy imitando el sufrimiento o los retos o los obstáculos de mis ancestros. Sí, ha sido por amor ciego. Pero hoy, yo con mi individualidad y todos los demás con su individualidad. A partir de ahora, pido su bendición para vivir a mi manera, expresarme a mi manera, amar a mi manera, autorrealizarme a mi manera
y prosperar a mi manera. Y todo esto para honrar y agradecer el destino de todos ustedes y sentirme orgullosa de ser parte de este árbol familiar. ¿Cómo se sintió? Muy bien. ¿Te querías ya como relajar? No, más bien tenía ganas de hacer la visualización, cerrar los ojos y disfrutarlo, Y disfrutarlo. pero ya sé que tengo el Spotify, entonces, además recomiendas hacerlo 28 veces Pues sí, por lo menos. puede ser que con una pueda generarse un cambio si generas esa conciencia. Si te vas a dispersar, pues a lo mejor conviene esforzarte en generar una red neuronal. Si me voy a dispersar, entonces me voy al podcast anterior y ahí ya... De dispersión. De dispersión. Sí, cuando la información llega a la célula, cuando llega y percibes un sentimiento diferente, cuando se va diluyendo ese estrés, esa angustia, ese enojo, quiere decir que ya generaste un cambio interno. Entonces, bueno, sí, las neurociencias y la neurolingüística nos dicen hay que generar hábitos. Pero a veces cuando la experiencia es tan contundente, puede ser que en una experiencia quede mientras tú mantengas esa conciencia. ¿Y por qué no? Todos los días comunicarte con tus ancestros, que son un aspecto de ti, que les digas lo que este día te nace expresarles, agradecerles. Hay gente que me dice, ay, eso es puro rollo. Simplemente sí, mis ancestros a su mecha, ¿no? Hicieron una de cosas y yo simplemente lo hago distinto, punto. Ojalá así funcionara la vida. Ojalá. Porque ese niño interior tiene unas lealtades tan contundentes, tan fuertes, tan rotundas, que cuando tú desde el enojo, desde la rebeldía, desde el reproche, desde la soberbia dices, yo lo voy a hacer diferente, ¿qué es lo que pasa? Pues otra vez vuelves a navegar contracorriente. Lo que rechazas crece. A todos nos Así ha pasado es. criticar algo de nuestra familia y hacerlo doble Así es. o triple. Lo que rechazas crece. Entonces, el niño interior, cuidado con su fuerza, ¿eh? Cuidado con su intención de mantener a la familia unida en tu psique, ¿sí? Integrada, ¿no? Claro. Y que si por ahí la personalidad se quiere revelar, es cuando la vida nos revuelca. Entonces, al niño interior le hace mucho bien mirar, reconocer, honrar y pedir la bendición para ya dejar de imitar, para ya dejar de repetir patrones. Muy bien. ¿Te gustó? Me encantó. Tú que tienes una perspectiva más intelectual del aprendizaje. Estaba tratando de recordar un principio administrativo, le llamamos, de pensamiento sistémico, donde habla precisamente de que cuando quieres ir contracorriente contra algo, entre más lo intentas, es como si provocaras el doble o triple de energía en contra. Más se te viene encima. Más se te viene encima, ¿no? Entonces sí puede ser que logres las metas, pero a un desgaste mayúsculo, ¿no? E incluso poniendo en riesgo otras cosas que también son importantes. Y seguimos repitiendo la experiencia de que el mundo laboral sea frustrante, desgastante, cansado, que nos deprima, que nos enferme, que nos accidente. Las empresas son las empresas. Tu proyecto es tu proyecto. Claro. Tu emprendimiento es tu emprendimiento, pero ¿desde qué emociones estás interactuando? ¿Desde qué emociones le estás dando vida? Hay quien me pregunta, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo lo hacemos? Ni modo que en las empresas, pues en las empresas, en función de la necesidad de trabajar con la salud mental y emocional, se están incorporando este tipo de recursos. Hay empresas que han adquirido en esquemas cerrado, en company, Sí. el seminario de liderazgo y emprendimiento en tiempos de incertidumbre.
porque la vida no empieza con el sistema de gestión y los KPIs y los procesos y luego nada de eso nos funciona, por impecable que sea, porque no hemos bajado un nivel adicional al autoconocimiento. ¿Cómo ves? Genial. Pues esto era lo que teníamos para compartirles, un complemento teórico a las clases prácticas del seminario que iniciamos como segunda generación en enero del 2024. Así es que por lo pronto los esperamos en el siguiente podcast. Muy bien, muchas gracias, Rosy. Muchas gracias a ti y un Gracias a los abrazo demás. para toda nuestra audiencia.